Imagina que estás parado en un valle. No es un valle verde ni un valle con río. Es un valle seco, polvoriento, sin vegetación, sin sonido de pájaros, sin viento que mueva nada porque no hay nada que mover. Y el suelo está cubierto de huesos. No unos pocos huesos dispersos. Muchos huesos. El texto dice que eran muchísimos y que estaban muy secos. Lo que significa que no eran restos recientes. Eran lo que queda después de que todo lo que alguna vez tuvo vida ha desaparecido completamente. Después de que el tiempo ha terminado su trabajo y lo único que queda es lo más duro, lo más inerte, lo más alejado de cualquier posibilidad de vida que existe en un cuerpo humano. Huesos secos. Y en medio de ese valle, en medio de ese silencio que solo puede tener un lugar donde nunca pasa nada, escuchas una voz. Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Esa pregunta es una de las más poderosas de toda la Biblia. No porque tenga una respuesta obvia, sino precisamente porque no la tiene. Porque la respuesta natural, la respuesta que cualquier persona que estuviera parada en ese valle daría, es no. No. Los huesos secos no viven. Los huesos muy secos no viven. Lo que ha llegado a ese nivel de sequedad, de muerte, de ausencia total de vida, no vuelve. Pero la pregunta fue hecha por alguien que sabía algo que Ezequiel todavía no podía ver completamente. Quédate hasta el final. Porque la visión de Ezequiel en el capítulo 37 de su libro es una de las imágenes más extraordinarias de toda la Escritura. Y lo que significa para tu vida hoy va a sorprenderte. Para entender completamente la visión del Valle de los Huesos Secos necesitas entender desde dónde la tuvo Ezequiel. Porque el contexto no es un detalle secundario. Es la razón por la que esa visión tenía el poder que tenía. Ezequiel era sacerdote, hijo de Buzi, de linaje sacerdotal. Eso significaba que había crecido orientado hacia el templo de Jerusalén, hacia el servicio sagrado, hacia la presencia de Dios que habitaba en el lugar santísimo. El templo no era solo un edificio para Ezequiel. Era el centro de su identidad, de su vocación, de su comprensión del mundo. Y fue llevado cautivo a Babilonia. Era el año 597 a.C. El rey Nabucodonosor había atacado Jerusalén por segunda vez y había llevado al exilio a una parte significativa de la población, incluyendo al rey Joaquín y a los artesanos, los sacerdotes y los nobles. No todos fueron llevados en ese momento. Quedaron en Jerusalén los más pobres y el rey que Babilonia puso como títere. Ezequiel fue uno de los llevados. Y en Babilonia, junto al río Quebar, comenzó su ministerio profético. 5 años después de la deportación, cuando tenía aproximadamente 30 años, que era la edad en que un sacerdote normalmente comenzaba su servicio en el templo, Dios se le apareció con una visión que lo dejaría postrado en tierra durante 7 días. No pudo servir en el templo de Jerusalén el día que debía. Estaba en el exilio, junto a un río en Babilonia. Pero Dios se le apareció de todas formas. No en el templo, sino en tierra extraña. No en el lugar sagrado, sino en el lugar del sufrimiento. Eso ya era un mensaje en sí mismo. El contexto en que Ezequiel profetizó durante los siguientes años fue uno de los más complicados emocionalmente que un profeta podía enfrentar. Había 2 grupos principales a los que necesitaba hablar. El primero era el grupo de exiliados que estaba con él en Babilonia. Personas que habían perdido todo lo que les daba identidad y seguridad. Su tierra, su templo, su forma de vida, su comunidad completa. Personas que vivían con la pregunta sin respuesta de si Dios todavía estaba con ellos o si el exilio significaba que Dios los había abandonado definitivamente. El segundo grupo era el que todavía estaba en Jerusalén. Y esos, en lugar de reconocer la gravedad de lo que había pasado, en lugar de entender que el exilio era una consecuencia del alejamiento colectivo de Dios, seguían en sus mismos patrones. Confiaban en que el templo los protegería. Escuchaban a los falsos profetas que decían que la situación mejoraría pronto. No se arrepentían. Y Ezequiel tuvo que profetizar para ambos grupos. Para los que estaban en Babilonia destruidos y sin esperanza. Y para los que estaban en Jerusalén con una confianza falsa que los llevaba hacia una destrucción que todavía no habían visto. Profetizó durante aproximadamente 22 años. Desde antes de la destrucción de Jerusalén, que ocurrió en el 586 a.C., hasta después de ella. Y los primeros capítulos de su libro están llenos de oráculos de juicio, de advertencias, de imágenes oscuras sobre lo que vendría para el pueblo que no quería escuchar.
Pero después de la destrucción de Jerusalén, después de que el mensajero llegó a Babilonia con la noticia de que el templo había sido quemado y las murallas derrumbadas, el tono del ministerio de Ezequiel cambió. Porque ya no era necesario advertir sobre lo que vendría. Lo que vendría había llegado. Y lo que el pueblo necesitaba ahora era algo completamente diferente. Necesitaba esperanza. Y fue en ese contexto donde Dios llevó a Ezequiel al Valle de los Huesos Secos. El capítulo 37 de Ezequiel comienza con una de las frases más simples y más poderosas de toda la profecía bíblica. La mano del Señor vino sobre mí. Esa frase aparece varias veces en el libro de Ezequiel para introducir experiencias visionarias especialmente intensas. No era una visión ordinaria. Era algo que lo movía físicamente, que lo transportaba, que producía en él una experiencia que era más que un simple sueño o una imagen mental. Y me llevó en el Espíritu del Señor, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. En medio. No en el borde donde podía ver sin estar completamente rodeado. En medio del valle. Con los huesos a todos lados. Sin escapatoria posible de lo que había ahí. Sin la posibilidad de mirar hacia otro lado y ver algo diferente. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Dios hizo caminar a Ezequiel por el valle. Lo hizo ver. Lo hizo experimentar la escala de lo que había. No desde la distancia sino de cerca. Pasando junto a cada hueso. Viendo exactamente lo que había. Y el texto describe lo que Ezequiel vio con dos adjetivos que juntos pintan una imagen definitiva. Eran muchísimos. Y estaban muy secos. Muchísimos. No unos pocos. No una cantidad manejable. El texto implica una cantidad que producía la sensación de que cubría el valle completamente. Que donde mirara había más. Muy secos. No secos. Muy secos. Lo que significa que no había rastro de humedad. Que el proceso de desecación había llegado a su punto más completo. Que si la vida requiere humedad y calor y movimiento, lo que había en ese valle era exactamente lo opuesto en cada sentido. Y entonces vino la pregunta: Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Ezequiel 37, 3. Una de las preguntas más extraordinarias de la Biblia. Nota que Dios no le preguntó a Ezequiel si él podía hacer que los huesos vivieran. No le preguntó qué pensaba hacer con ellos. Le preguntó si vivirían. Una pregunta sobre posibilidad. Sobre si la vida era posible en ese lugar específico, en esa condición específica, con esa evidencia tan abrumadora de lo contrario. Y la respuesta de Ezequiel es una de las respuestas más sabias de toda la Escritura. No porque fuera brillante, sino porque era honesta sobre los límites de su conocimiento y simultáneamente anclada en algo que iba más allá de esos límites. Señor Dios, tú lo sabes. No sí, porque Dios todo lo puede en un sentido abstracto. No, porque lo que veo hace que parezca imposible. Sino tú lo sabes. Esa respuesta reconoce dos cosas al mismo tiempo. Que desde la perspectiva humana la pregunta no tiene respuesta obvia. Y que hay alguien que sí la tiene. Alguien cuyo conocimiento no está limitado por lo que los ojos pueden ver en un valle polvoriento lleno de huesos muy secos. Tú lo sabes. Esa es la postura de fe correcta frente a lo que parece imposible. No la negación de la evidencia. No el optimismo sin base. Sino el reconocimiento de que hay una perspectiva que supera la tuya y que en esa perspectiva hay conocimiento que tú no tienes. Y luego Dios le dio a Ezequiel la instrucción que cambiaría todo lo que siguió. Profetiza sobre estos huesos. Profetiza sobre estos huesos. Diles, huesos secos, oíd palabra del Señor. Hay algo extraordinariamente extraño en esa instrucción que merece ser notado antes de seguir adelante. Dios le dijo a Ezequiel que hablara a los huesos. Que pronunciara palabras dirigidas a algo que por definición no tenía capacidad de escuchar. Los huesos secos no tienen oídos. No tienen sistema nervioso. No tienen ningún mecanismo biológico para recibir o procesar información lingüística. Hablarles era, desde cualquier perspectiva natural, completamente absurdo. Y sin embargo Dios dijo, profetiza sobre ellos. Hay algo en esa instrucción que es fundamental para entender no solo esta visión, sino toda la teología bíblica de la creación y la recreación. La palabra de Dios no requiere un receptor en condición de recibir para funcionar. La palabra de Dios crea las condiciones de su propio cumplimiento. En el principio Dios dijo sea la luz.
No había luz antes. No había ningún mecanismo para recibir esa palabra. Y la luz fue. La palabra precedió y produjo la realidad. Aquí Dios le decía a Ezequiel que hiciera lo mismo, que hablara sobre una realidad que todavía no existía, que pronunciara sobre los huesos lo que todavía no era, pero que la palabra misma produciría. Y Ezequiel obedeció. Y mientras profetizaba, hubo un ruido, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Un ruido, un temblor. No fue silencioso ni suave. Fue ruidoso. Fue perceptible. Fue el tipo de cosa que se escucha y se siente antes de verse completamente. Y los huesos comenzaron a moverse, cada hueso encontrando su lugar. Los huesos de los pies con los huesos de los pies. Los huesos de las manos con los huesos de las manos. Los huesos de las vértebras encontrando los otros huesos de las vértebras. Una imagen extraordinaria y perturbadora al mismo tiempo. Un valle que momentos antes estaba en silencio total comenzando a llenarse del sonido de miles de huesos moviéndose, articulándose, encontrando su lugar. Y vi que los nervios y la carne subían sobre ellos, y la piel cubría por encima de ellos. Pero no había en ellos espíritu. Cuerpos formados, completos en su estructura, con piel y carne y nervios, pero sin espíritu, sin vida, sin el elemento que hace que una forma humana sea una persona viva. Eran cuerpos, pero no vivían todavía. Y entonces Dios le dijo a Ezequiel que profetizara de nuevo, pero esta vez no a los huesos, al espíritu. Profetiza al espíritu, profetiza hijo de hombre, y di al espíritu. Así ha dicho el Señor, ven de los cuatro vientos, oh espíritu, y sopla sobre estos muertos, y vivirán. Ven de los cuatro vientos. El espíritu convocado desde todas las direcciones. Desde el norte y el sur, desde el este y el oeste. Sin restricción de dirección. Sin límite de procedencia. El espíritu convocado a partir de toda la plenitud de lo que Dios tiene disponible. Y Ezequiel profetizó como le fue mandado. Y el espíritu entró en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies, un ejército grande en extremo. Ezequiel 37, 10. Y vivieron. 2 palabras. En el original hebreo también son muy pocas palabras, pero contienen todo. El movimiento desde la muerte más completa hasta la vida más plena en el espacio de una frase. Y estuvieron sobre sus pies. No solo vivieron en el sentido de que sus corazones comenzaron a latir. Se pusieron de pie. La postura erguida del ser humano que está en condiciones de actuar, de moverse, de ser un agente en el mundo. Un ejército grande en extremo. Lo que había sido un valle de desolación absoluta, de muerte tan completa que ni siquiera había cuerpos sino solo huesos muy secos, se había convertido en un ejército. En una fuerza. En algo que podía hacer cosas en el mundo. El contraste no podía ser más absoluto. De huesos muy secos a ejército grande en extremo. De la desolación más completa a la vida más activa. Y eso ocurrió en el espacio de una visión que comenzó con una pregunta. Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Dios no dejó que Ezequiel interpretara solo la visión. No la dejó abierta a múltiples posibilidades. Inmediatamente después de la visión le dio la interpretación directamente. Y eso es importante porque en este caso la interpretación oficial de Dios es más específica y más poderosa que cualquier cosa que Ezequiel podría haber concluido por su cuenta. Me dijo, hijo de hombre, estos huesos son toda la casa de Israel. Toda la casa de Israel. No una parte. No los peores pecadores. No los que habían hecho las peores cosas. Toda. El pueblo completo en su condición presente. Y luego citó las palabras que el pueblo decía en su desesperación. He aquí, ellos dicen, nuestros huesos se secaron, y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. 3 frases. 3 niveles de desesperanza que se van profundizando. Nuestros huesos se secaron. La vida se fue. Lo que nos sostenía, lo que nos daba estructura, lo que era la base de todo lo demás, está seco. Pereció nuestra esperanza. No solo que las circunstancias son malas, sino que la esperanza misma, la capacidad de imaginar que las cosas podrían ser diferentes, esa ha perecido también. No hay visión de futuro. No hay posibilidad que el corazón pueda alcanzar.
Solo el presente oscuro y la proyección de ese presente hacia adelante indefinidamente. Y somos del todo destruidos. El nivel más profundo de la desesperanza. La conclusión de que no hay regreso. Que lo que fue y lo que es ahora es todo lo que habrá. Esas tres frases son el estado del alma de un pueblo en exilio que había visto destruido todo lo que le daba identidad y que no podía imaginar cómo algo diferente podría ser posible. Y Dios le dijo a Ezequiel que les hablara. Por tanto profetiza, y diles, así ha dicho el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestros sepulcros, y os traeré a la tierra de Israel. Abro vuestros sepulcros. No les dijo arréglense y entonces los sacaré. Les dijo yo abro vuestros sepulcros. La iniciativa es completamente de Dios. El movimiento viene de Dios. El pueblo que dice somos del todo destruidos no tiene que encontrar en sí mismo la fuerza para levantarse. Dios abre el sepulcro desde afuera. Y la promesa continuó. Y sabréis que yo soy el Señor, cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestros sepulcros, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra. Pondré mi espíritu en vosotros. Ahí está la conexión entre la visión y la promesa. En la visión el espíritu convocado de los cuatro vientos entró en los cuerpos formados y vivieron. En la promesa Dios dice que pondrá su espíritu en el pueblo. El mismo movimiento. La misma fuente de vida. No es vida que el pueblo generará desde sus propios recursos. Es vida que Dios pondrá en ellos. El espíritu que hace que los huesos muy secos se levanten como ejército grande en extremo es el mismo espíritu que Dios prometió poner en su pueblo. Y el resultado sería el mismo. Vivirán. Se levantarán. Estarán sobre sus pies. La visión era la promesa en forma de imagen. Y la promesa era la visión explicada en palabras directas. Pero hay algo en el capítulo 37 de Ezequiel que va más allá de la restauración histórica del pueblo de Israel desde el exilio babilónico. Algo que los lectores del Nuevo Testamento y los estudiosos bíblicos a lo largo de los siglos han reconocido apuntando hacia una dimensión más profunda. El lenguaje de la visión es demasiado radical para describir solo el regreso físico de un pueblo desde Babilonia a su tierra. Abrir sepulcros. Sacar a los muertos de sus sepulcros. Poner el Espíritu de Dios en las personas para que vivan. Estas no son metáforas convencionales para un cambio político o una repatriación geográfica. Son imágenes de resurrección, de vida que viene de la muerte más absoluta. Y el contexto teológico más amplio de la Biblia sugiere que la visión del Valle de los Huesos Secos opera en al menos tres niveles que se superponen y se enriquecen mutuamente. El primer nivel es el histórico e inmediato. Israel en el exilio babilónico era un pueblo que se sentía como huesos secos. La promesa era que Dios los sacaría de ese exilio, los restauraría a su tierra, y volvería a ser su Dios de una manera renovada. Ese nivel se cumplió históricamente cuando el rey Ciro de Persia dio el decreto que permitió el regreso. Los exiliados volvieron. Jerusalén fue reconstruida. El templo fue restaurado. Pero el segundo nivel apunta más allá. La promesa de pondré mi espíritu en vosotros conecta directamente con lo que los profetas del Antiguo Testamento describían como las características del nuevo pacto que Dios haría con su pueblo. Joel prometió que Dios derramaría su espíritu sobre toda carne. Jeremías prometió que Dios pondría su ley en sus corazones. Ezequiel mismo, en el capítulo 36, había profetizado que Dios pondría un espíritu nuevo dentro de su pueblo y quitaría el corazón de piedra y pondría un corazón de carne. Ese nivel de cumplimiento el Nuevo Testamento lo identifica con Pentecostés, con el derramamiento del Espíritu Santo que Jesús prometió y que ocurrió 50 días después de la resurrección. El Espíritu que entra y produce vida donde había muerte espiritual. El Espíritu que hace que personas que estaban secas en su interior comiencen a vivir de una manera que no habían vivido antes. Y el tercer nivel apunta hacia la resurrección final. Hacia lo que el Apocalipsis y las cartas del Nuevo Testamento describen como la resurrección de los muertos al final de la historia. El momento donde los sepulcros se abrirán de verdad y los que están en ellos vivirán. Esos tres niveles no se contradicen entre sí. Se enriquecen. La restauración histórica del exilio era un anticipo de la restauración espiritual que vendría con el Espíritu Santo. Y ambas son anticipos de la restauración final que vendrá con la resurrección. La visión del Valle de los Huesos Secos no tiene un solo significado.
Tiene un significado que se despliega en capas a través de la historia de la redención. Y eso la hace relevante no solo para los exiliados en Babilonia, sino para cada generación que ha tenido sus propios valles de huesos secos. Sus propios momentos donde todo parecía muy seco y muy muerto. Sus propias experiencias de decir nuestros huesos se secaron, pereció nuestra esperanza, somos del todo destruidos. Para todos ellos la visión de Ezequiel tiene la misma pregunta y la misma promesa. ¿Vivirán estos huesos? He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Quiero hablar contigo directamente sobre lo que significa tener huesos secos en el sentido espiritual y personal. El pueblo de Israel en el exilio no era un pueblo de mala voluntad. No era un pueblo que hubiera elegido conscientemente la sequedad. Había llegado ahí a través de un proceso largo de decisiones, de alejamientos graduales, de circunstancias dolorosas que habían ido erosionando primero la esperanza y luego incluso la capacidad de imaginar que las cosas pudieran ser diferentes. Así funciona la sequedad espiritual en la mayoría de las personas. No llega de golpe. No amaneces un día completamente seco habiendo estado completamente vivo el día anterior. Llega gradualmente, con el tiempo, a través de pérdidas acumuladas, a través de oraciones que parecen no ser respondidas, a través de decepciones repetidas que van enfriando poco a poco la llama que alguna vez ardió, a través de la distancia que se va instalando entre tú y Dios cuando la vida se llena de cosas urgentes que desplazan las cosas importantes, a través del dolor que cierra lugares del corazón que deberían estar abiertos pero que duelen demasiado para dejarlos así, a través del cansancio de creer cuando las circunstancias no cooperan. Y en algún punto, sin que puedas señalar exactamente cuándo ocurrió, te das cuenta de que algo está muy seco, que las cosas que antes te movían ya no te mueven de la misma manera, que la oración que antes venía con facilidad ahora requiere un esfuerzo que casi siempre pierde con la comodidad de no hacerla, que la fe que antes era un fuego ahora es en el mejor de los casos una brasa tenue y en el peor solo las cenizas de algo que alguna vez ardió. Los huesos secos no son una descripción de personas malvadas. Son la descripción de personas exhaustas. De personas que han perdido demasiado. De personas que han esperado demasiado tiempo sin ver lo que esperaban. De personas que en algún momento dijeron nuestros huesos se secaron y empezaron a creerlo. Y la visión de Ezequiel fue dada precisamente para esas personas. No para los que todavía tienen todo el fuego, sino para los que están en el valle. Para los que están muy secos. Para los que ya no saben si la vida es posible en ese lugar. El diagnóstico honesto de los huesos secos no es el problema. Es el comienzo de la solución. Porque Dios no puede llenar lo que no está vacío. No puede reanimar lo que no reconoce que necesita vida. La honestidad sobre la condición real es siempre el primer paso hacia la restauración. Hay algo que necesitas entender sobre la instrucción que Dios le dio a Ezequiel que tiene implicaciones directas para tu vida hoy. Dios le dijo: profetiza sobre estos huesos. Habla a lo que parece imposible. Pronuncia la palabra de Dios sobre lo que desde toda perspectiva humana no tiene posibilidad de responder. Esa instrucción tiene un paralelo directo con algo que el Nuevo Testamento enseña sobre la naturaleza de la fe y de la oración. Romanos 4:17 dice que Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Esa frase describe la manera en que Dios opera. No como alguien que simplemente confirma lo que ya existe, sino como alguien cuya palabra crea realidades que todavía no son visibles. Y el contexto en Romanos 4 es Abraham, a quien Dios prometió que sería padre de muchas naciones cuando tenía casi 100 años y cuando Sara su esposa era estéril. Las circunstancias decían imposible. Y sin embargo Dios habló. Y Abraham creyó. Y lo que era imposible desde la perspectiva humana ocurrió. La profecía de Ezequiel sobre los huesos secos operó de la misma manera. La palabra pronunciada sobre lo que parecía imposible fue el instrumento a través del cual Dios produjo lo que prometió. Y ese mismo principio sigue vigente hoy. Hay situaciones en tu vida, en la vida de personas que amas, en circunstancias que rodean tu historia, que se parecen a un valle de huesos muy secos. Situaciones donde la evidencia disponible dice imposible. Donde todo lo que puedes ver con tus ojos humanos en el presente confirma el diagnóstico de muerte. Y Dios sigue haciendo la misma pregunta que le hizo a Ezequiel. ¿Vivirán estos huesos? Y la respuesta correcta no es la que nuestro análisis humano produciría. La respuesta correcta es la de Ezequiel. Señor Dios,
Tú lo sabes. Yo no sé si es posible desde donde estoy. Pero tú lo sabes. Y si tú me dices que hable sobre estos huesos, hablaré. No porque lo vea todavía, sino porque confío en que tu palabra tiene el poder que mis palabras no tienen. Esa postura, hablar la palabra de Dios sobre lo que parece imposible con la humildad de reconocer que el resultado es conocido por Dios y no por mí, es la postura de la fe que produce lo que la visión de Ezequiel describe. En la visión de Ezequiel hay un momento que es absolutamente crucial y que a veces se pasa por alto en las lecturas rápidas del texto. Después de que Ezequiel profetizó y los huesos se juntaron y la carne y los nervios y la piel los cubrieron, los cuerpos estaban formados, completos en su estructura exterior. Pero el texto dice que no había en ellos espíritu. Tenían la forma correcta, la estructura correcta, la apariencia externa de vida, pero no vivían. No fue hasta que el Espíritu entró que vivieron. Eso es una distinción teológica que el Nuevo Testamento desarrolla extensamente. La diferencia entre la forma externa de la religión y la vida interior producida por el Espíritu de Dios. Es posible tener la apariencia de vida espiritual sin tenerla realmente. Asistir a los servicios correctos. Conocer las palabras correctas. Participar en los rituales correctos. Hacer los gestos externos que se asocian con la fe. Y sin embargo estar en el fondo como un cuerpo sin espíritu. Formado externamente pero sin la vida interior que hace que todo eso tenga sentido y peso real. Jesús lo dijo en términos muy directos cuando habló de personas que le decían Señor, Señor, pero a quienes él respondía que nunca los había conocido. El conocimiento de Jesús en ese contexto no es conocimiento intelectual sobre él. Es la relación viva producida por el Espíritu que hace que alguien sea genuinamente suyo. Y Pablo en sus cartas habla repetidamente de la diferencia entre la letra y el Espíritu. Entre la ley que puede definir el comportamiento correcto pero que no puede producir el deseo de cumplirla desde adentro. Y el Espíritu que produce desde el interior mismo el querer y el poder hacer la voluntad de Dios. La visión de Ezequiel hace esa distinción visualmente imposible de ignorar. Los cuerpos sin espíritu son formas sin vida. Y la vida real solo viene cuando el espíritu entra. Eso plantea una pregunta que vale la pena hacerse honestamente. ¿Hay espíritu en los huesos? ¿Hay vida real en lo que parece ser fe? ¿O hay cuerpos bien formados, estructuras religiosas correctas, apariencias adecuadas, pero sin el espíritu que hace que todo eso viva de verdad? No como acusación, como invitación a la honestidad que precede la restauración. Porque si hay huesos sin espíritu, la instrucción de Dios sigue siendo la misma que le dio a Ezequiel. Profetiza al espíritu, convócalo, invítalo. Abre ese lugar al soplo que viene de los cuatro vientos y que no puede ser contenido ni controlado por ningún esfuerzo humano. Ven, espíritu, y sopla sobre estos muertos y vivirán. Hay una imagen en la visión de Ezequiel que quiero explorar con más profundidad porque contiene algo que es extraordinariamente importante para la manera en que entendemos la restauración de Dios. Dios le dijo a Ezequiel que profetizara al Espíritu y le dijera, ven de los cuatro vientos. Los cuatro vientos. Norte, sur, este y oeste. Todas las direcciones. Sin excepción. Sin restricción. Sin preferencia por ningún origen específico. En el pensamiento del Antiguo Testamento, los cuatro vientos representaban la totalidad, la plenitud, todo lo que existe en todas las direcciones. Era la manera de decir sin dejar nada afuera, sin límites geográficos o conceptuales. Y la vida que Dios prometió traer a los huesos secos no venía de una sola dirección. No era parcial ni limitada. Venía de la plenitud de lo que Dios tiene disponible desde todas las direcciones simultáneamente. Eso dice algo importante sobre la naturaleza de la restauración que Dios promete. No es una restauración parcial. No es recuperar algo de lo que se perdió mientras se resigna a la pérdida de lo demás. No es volver a la mitad de lo que era antes. No es una versión disminuida de lo que fue. La restauración de Dios viene de los cuatro vientos. Es plena, completa, desbordante. El ejército grande en extremo que surgió de los huesos muy secos no era un ejército pequeño. Era grande en extremo. El contraste entre la condición inicial y la condición final es siempre mayor de lo que humanamente se esperaría. Job perdió todo y recibió el doble. José pasó del pozo al palacio.
Pedro, que había negado 3 veces, fue restaurado completamente y puesto a cargo de la iglesia. Pablo, que había perseguido la iglesia, se convirtió en su misionero más influyente. Y el pueblo de Israel, que estaba como huesos muy secos en el exilio, no simplemente regresó a casa. Regresó para construir algo que eventualmente sería el contexto del nacimiento, la vida y la obra de Jesucristo, que cambiaría la historia del mundo. Los 4 vientos de la restauración de Dios nunca producen poco cuando Dios los convoca. Y eso también es verdad para lo que está seco en tu vida hoy. La restauración que Dios puede producir en lo que ha estado muy seco no será una versión disminuida de lo que fue. Cuando el Espíritu de Dios entra en los huesos muy secos, no produce huesos que funcionan mediocremente. Produce un ejército grande en extremo. Esa es la promesa. Y la visión de Ezequiel es su representación más vívida y más poderosa. Hay algo que la visión de Ezequiel no nos dice explícitamente, pero que está implícito en su estructura y que tiene algo importante que decirte. La restauración no fue instantánea en todos sus aspectos. Primero vinieron los huesos. Luego la palabra. Luego el ruido y el temblor. Luego los huesos juntándose cada uno con su hueso. Luego los nervios. Luego la carne. Luego la piel. Luego la segunda profecía al espíritu. Luego el espíritu entrando. Luego la vida. Luego ponerse en pie. Era un proceso con pasos. Con etapas. Cada etapa diferente a la anterior. Cada etapa construyendo sobre lo que la anterior había producido. No es que Dios no pudiera haberlo hecho todo en un instante. Claramente podía. Pero la visión lo muestra como un proceso. Y eso es significativo porque describe la manera en que la mayoría de las restauraciones de Dios ocurren en la experiencia humana real. Hay momentos de transformación instantánea en la Biblia. Pablo en el camino a Damasco es el ejemplo más conocido. Un encuentro, una luz, una voz, y todo cambió. Pero la mayoría de las restauraciones que la Biblia registra son procesos. Israel no pasó de Babilonia a la tierra prometida en un día. Tardó décadas de reconstrucción lenta y difícil. El templo no se levantó overnight. Requirió años de trabajo y múltiples obstáculos. Y en esas décadas y esos años que mediaron entre la promesa y el cumplimiento completo, el pueblo tuvo que aprender a vivir con algo que la visión de Ezequiel captura perfectamente. La palabra de Dios pronunciada sobre lo que todavía no se veía completamente. Profetizar sobre huesos que todavía estaban secos. Hablar de vida sobre lo que todavía no la tenía. Declarar el ejército grande en extremo sobre el valle que todavía estaba lleno de los primeros crujidos del proceso de restauración. Esa es la postura de la fe en el tiempo entre la promesa y el cumplimiento. No la negación de que los huesos siguen secos, sino la declaración de que el mismo Dios que los vio secos y preguntó si vivirían ya conocía la respuesta antes de hacer la pregunta. ¿Estás en ese tiempo intermedio en algún área de tu vida? ¿Hay algo que ha recibido la palabra de Dios pero que todavía no se ve completamente restaurado? ¿Hay huesos que se están juntando pero que todavía no tienen espíritu? ¿Hay un proceso en marcha que desde afuera todavía parece incompleto? La visión de Ezequiel te dice que el proceso hacia el ejército pasa necesariamente por las etapas intermedias. Y que en cada etapa la misma pregunta de Dios sigue vigente. ¿Vivirán estos huesos? Y la respuesta que él ya conoce sigue siendo la misma. Pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. Quiero hablarte directamente ahora. Hoy hemos estado en un valle. Un valle que comenzó lleno de huesos muy secos y que terminó con un ejército grande en extremo. Hemos escuchado una pregunta que Dios hizo que no tenía respuesta obvia desde la perspectiva humana. Hemos visto cómo la palabra pronunciada sobre lo imposible produjo lo que el análisis humano hubiera declarado imposible. Y todo esto no fue solo una visión extraordinaria para Ezequiel. Fue un mensaje para su generación y fue preservado en las Escrituras para todas las generaciones que vendrían después. Para todas las que tendrían sus propios valles y sus propios huesos muy secos y sus propias experiencias de decir nuestros huesos se secaron, pereció nuestra esperanza, somos del todo destruidos. Para ti, hay algo que Dios quiere decirte hoy con esta visión que es tan específico como la visión misma. Lo que en tu vida parece muy seco no está fuera del alcance de su espíritu. No la relación que parece irreparable. No la fe que parece haberse apagado. No la esperanza que parece haber perecido.
No la situación que lleva demasiado tiempo sin cambio como para seguir creyendo que cambiará. No el corazón que parece endurecido más allá de lo que cualquier palabra podría tocar. Nada de eso está fuera del alcance de aquel que convoca el espíritu de los cuatro vientos y lo envía sobre los huesos más secos que existan. La misma pregunta que Dios le hizo a Ezequiel frente a ese valle te la hace a ti hoy frente a lo que sea que en tu vida parece sin esperanza. Hijo de hombre, hija de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y la respuesta correcta no es el análisis de las circunstancias. No es la evaluación de la evidencia disponible. No es el cálculo de probabilidades basado en lo que los ojos pueden ver. La respuesta correcta es la de Ezequiel. Señor Dios, tú lo sabes. Yo no sé desde dónde estoy. Pero tú sí. Y confío en que lo que tú sabes sobre lo que parece imposible es infinitamente más que lo que yo puedo ver. Y hay algo más que la visión de Ezequiel te invita a hacer que va más allá de la postura interna de confianza. Profetiza. Habla la palabra de Dios sobre lo que parece seco. No desde tu propia autoridad. Desde la autoridad de las promesas de Dios que están escritas y que no han cambiado. Declara sobre tu vida y sobre las vidas de las personas que amas lo que Dios ya dijo. Pronuncia las promesas sobre los valles que todavía están secos. No porque la declaración en sí misma tenga el poder, sino porque la palabra de Dios pronunciada en fe es el instrumento que Él eligió para producir la restauración que prometió. Ezequiel profetizó y los huesos se juntaron. Ezequiel profetizó al Espíritu, y el Espíritu entró y vivieron. La palabra sobre lo imposible precedió lo que parecía imposible. Y el mismo Dios que le dijo a Ezequiel profetiza sobre estos huesos te dice lo mismo a ti hoy sobre lo que en tu vida está muy seco. Habla, confía, espera, y prepárate para el ruido y el temblor que preceden al ejército grande en extremo. Quiero cerrar este tiempo con una oración. Si puedes, cierra los ojos. Y trae a este momento lo que en tu vida se parece más a un valle de huesos secos. Lo que lleva más tiempo sin señales de vida. Lo que más se parece a lo que el pueblo de Israel decía en el exilio. Nuestros huesos se secaron. Pereció nuestra esperanza. Tráelo. No para exponerlo a la vergüenza, sino para ponerlo en las manos del único que puede hacer con él lo que hizo con el valle de Ezequiel. Señor, hoy venimos a este valle contigo. No con el optimismo fácil de quien no ha visto de cerca lo que está seco, sino con la honestidad de Ezequiel que miró los huesos y los reconoció como muy secos y respondió tú lo sabes cuando te preguntaste si vivirían. Señor, hay cosas en nuestras vidas que están muy secas. Hay esperanzas que se han ido apagando con el tiempo. Hay lugares del corazón que se cerraron porque dolía demasiado mantenerlos abiertos. Hay situaciones que llevan tanto tiempo sin cambio que ya casi dejamos de creer que podrían cambiar. Y hoy te traemos esos valles. No porque tengamos la fe perfecta, sino porque dijiste que venías a buscar lo que estaba perdido. Porque dijiste pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. Porque la misma pregunta que le hiciste a Ezequiel sigues haciéndola hoy sobre lo que en nosotros parece sin posibilidad. Convoca el espíritu de los cuatro vientos. Que venga desde todas las direcciones sobre lo que está muy seco. Que entre en lo que tiene forma pero no tiene vida todavía. Que produzca en nosotros lo que nosotros solos no podemos producir. Y que cuando el ruido y el temblor comiencen, cuando los huesos empiecen a juntarse, cuando el proceso que iniciaste sea visible aunque todavía incompleto, tengamos la fe de seguir profetizando sobre lo que todavía no está terminado. Porque tú que comenzaste la buena obra la terminarás. Porque lo que tú prometiste lo cumples. Porque los huesos muy secos de tu pueblo en el exilio se levantaron como ejército grande en extremo y eso fue escrito para que nosotros hoy supiéramos que nada en nuestras vidas está fuera de tu alcance. Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Señor Dios, tú lo sabes. Y confiamos en lo que tú sabes. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy estuviste en el valle con Ezequiel. Escuchaste la pregunta que Dios hace sobre lo que parece imposible. Viste los huesos juntarse con el ruido y el temblor que precede a la vida. Viste el espíritu entrar y el ejército levantarse sobre sus pies. Y llevaste contigo al valle lo que en tu propia vida necesitaba estar en ese espacio con esa visión y con esa promesa. Gracias por quedarte hasta el final. Gracias por darle a tu corazón y a tu fe el tiempo que necesitaban para estar en este lugar.
Gracias por abrir el espacio para que la visión de Ezequiel hablara no solo como historia antigua, sino como palabra viva para hoy. Este es un espacio para que el alma respire y descanse, para que los valles más secos encuentren la promesa que les corresponde, para que la pregunta de Dios y la respuesta de Dios lleguen exactamente al lugar donde más se necesitan. Si este vídeo tocó algo en ti hoy, suscríbete al canal, porque hay muchas más visiones, muchas más historias, muchos más pasajes de la Escritura que tienen algo que decirte sobre el Dios que abre sepulcros, que convoca espíritu de los cuatro vientos y que toma lo que está muy seco y lo levanta como ejército grande en extremo. Y comparte este vídeo con alguien que esté en su propio valle de huesos secos ahora mismo. Con alguien que haya dicho pereció nuestra esperanza y que necesite escuchar que la pregunta de Dios sobre esos huesos ya tiene respuesta en el corazón de Dios aunque ellos todavía no puedan verla. Porque quizás esa persona necesita escuchar hoy exactamente lo que Ezequiel escuchó en ese valle. He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Hasta la próxima.